Jesús el incomprendido. Seguimos conociendo a Dios a través del Evangelio de Marcos y ahora vamos a estudiar la otra parte del capítulo 3. Habíamos visto cómo Jesús era como un entrenador, ayudaba a desarrollar a los discípulos a hacer la voluntad de Dios, y empezando por su propio ejemplo, pero también cada vez darle más oportunidades para servir. Y ahora vamos a ver cómo Jesús responde, gracias. Vamos a ver cómo Jesús responde a unas críticas y vamos a conocer un poco más de su autoridad y de su espíritu y lo que piensa Jesús de la familia. Perdón. Con esta familia, ¿para qué quiero enemigos? Dice Marcos 3, 20 al 21, dice: luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí, perdió la mente. Y aquí pasa algo que solo registra Marcos, no lo repite ni Lucas ni Mateo. Jesús está fuera de sí, es decir, está loco. Jesús no comía, la gente lo buscaba en demasía. ¿Qué está pasando? Es una locura. Aparte, lo conocemos. ¿Cómo que ahora es el Mesías? Está loco. Querían llevárselo, encargarse de él. No nada más es atraparlo, mantenerlo en casa, atarlo, no sé, encargarse de él, porque parecía que estaba loco, estaba diciendo cosas que no entendemos, estaba discutiendo con los maestros de la ley, con los fariseos, está dando cátedras, enseñando en las sinagogas, juntándose con pecadores, colectores de impuestos, y ya tiene un séquito, ya tiene seguidores. ¿Qué está pasando? Esto es una locura. Debe estar fuera de sí. Sin duda, la familia y la gente cercana estaba asombrada con lo que estaba pasando con Jesús. Y a mí me hace pensar que no se acuerdan. Hace solo, ¿qué? 30 años. Lo que celebramos en Navidad, ¿cómo fue el nacimiento de este Jesús? Se les olvidó su dedicación en el templo, cómo cantaron y cómo... ¿qué pasó? ¿Se les olvidó? ¿Qué pasó con Juan el Bautista? ¿Se les olvidó? ¿A poco sí este Jesús es del Emanuel? ¿A poco es el Dios con nosotros, el Hijo de Dios? ¡Qué loco! Vamos por él. Está loco. La familia de Jesús, los que estaban cercanos a Jesús, la interpretación de los hechos le daría la razón a los enemigos de Jesús. ¿Ya ven? ¿Ya viene su familia por él? Está loco. Pero realmente Jesús es el más cuerdo, el más ecuánime, el que sabe exactamente lo que está pasando en el mundo y lo que necesita hacerse. Jesús es la encarnación de la sabiduría, es Dios mismo. Pero como había dicho antes, Jesús, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Jesús, el Maestro, el autor de la vida, el autor de las Escrituras, es catalogado como loco. Y no queda ahí la cosa. Sus enemigos que buscaban matarlo, o por lo menos destruir su imagen, sus enseñanzas, se hacen presentes y dicen: los maestros de la ley que habían llegado desde Jerusalén decían: está poseído por Beelzebú, expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Y más adelante dicen: tiene un espíritu maligno, está poseído. Vaya. Ahora, para reflexionar, ¿cómo reaccionas tú cuando alguien te insulta? Cuando alguien te inventa cosas, cuando alguien hace chismes de ti, si es que te ha pasado.
¿Cómo te sientes? ¿Cómo reaccionas? Hay enojo, hay ira, hay amargura, hay dolor, hay tristeza, hay desilusión. ¿Cómo es que esta persona? ¿Por qué me...? Entonces, uno puede reaccionar o puede responder. No es lo mismo. Una reacción es como la reacción, un instinto, sale sin pensarlo, ¿verdad? Es como un instinto animal. Y según los estudiosos podemos reaccionar, no responder, reaccionar de diferentes maneras, por lo menos tres. Una es cuando un animal es atacado, puede congelarse, hacerse el muerto o no moverse y pensar, confiar en que su camuflaje no estoy aquí, no me ves. Y nosotros podemos reaccionar así. No sabemos qué hacer, nos quedamos en shock. Y también pensamos, no, pues yo no valgo nada, yo no tengo opinión, yo soy invisible. Porque si hago algo más, pues me va a ir peor. Y reaccionamos así, es un mecanismo de defensa, te quedas paralizado. Esa es una manera de reaccionar. Otra manera es pelear. Trate de atacar una serpiente. Trate de atacar a un león. Los papás del pastor Ron nos comentaban que cuando estaban recién cambiados a donde viven allá en Cottage Grove, cerca del lago, se les apareció un león de montaña. Mientras ellos estaban en la sala, pero tienen ventanas grandes, y lo vieron caminar ahí como sin nada. ¿Vaya a molestarlo? ¿Qué le va a hacer? ¿Qué va a hacer un tigre? ¿Qué va a hacer un cocodrilo? Métase al lago con un cocodrilo y diga, ¿qué? ¿Cómo va a reaccionar el cocodrilo? ¿Va a correr? ¿Se va a paralizar? Te come. Te come, o sea, esa es otra manera de reaccionar, pelear, ¿verdad? ¿Tú me pegas? Yo te voy a noquear. ¿Tú dices algo de mí? Yo te voy a decir tus verdades. No, así podemos decir. Yo reacciono, yo peleo de regreso. Si me pegas, yo te pego más fuerte. Si me insultas, yo te insulto más fuerte. Es otra manera de reaccionar. Y otra es correr. El clásico, patitas, ¿para qué las quiero? Más vale aquí corrió que aquí murió. Pero, y eso lo vemos, por ejemplo, con un venado. Trate de atacar a un venado, si es que lo puede agarrar. Nunca lo va a agarrar, porque antes, a cualquier mínima amenaza, por su olor, por su vista, por sus oídos, ya sabe. Y vámonos. Un conejo, o sea, corren. Un pajarito. No alcanzas, no puedes agarrarlo, ni siquiera. Porque esa es su reacción ante el peligro. Corre. Y a veces así somos nosotros. Cuando hay un conflicto, ya me voy. Adiós. Se acaba. Pero realmente no se acaba el conflicto, te sigue. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre reaccionar y responder? No es lo mismo. En el responder entra la razón, entra algo más. Y Jesús no reacciona, sino que responde. Las reacciones son respuestas inmediatas, mecanismos de defensa que ni siquiera pensamos. Pero la respuesta no. La respuesta es verdaderamente ser humano. Jesús nos enseña cómo debemos ser verdaderamente humanos, cómo responder correctamente, usar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu para responder apropiadamente a la situación. Y aquí estaba siendo atacado por su familia y por los maestros de la ley. Entonces, mire cómo reacciona, cómo responde Jesús. Jesús responde, fíjese, hay una frase en México que dice, según él, sapo, la pedrada. Estos eran maestros de la ley que venían de Jerusalén, o sea, no eran cualquier cosa.
y a ellos les enseña, les da unas lecciones. Les dice ahí en el versículo 23, les da 2 parábolas y una advertencia. Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse de pie, sino que ha llegado su fin. Ahora bien, segunda parábola, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes a menos de que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se le perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme en contra del Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás, es culpable de un pecado eterno. La parábola de la división que cuenta Jesús, Jesús hablaba de manera que la gente podría entender, y para ellos era muy común. Aquí lo podemos relacionar más con la política, pero en los tiempos de Jesús y antes, los reinos, ¿qué pasaba con los reyes? En un año tenían como 2 o 3. ¿Por qué? Porque el hermano que le tocaba la corona tenía envidia del hermano mayor. ¿Y qué hacía? Hubo un periodo en el Imperio Romano que tuvieron como un montón de reyes en un poquito tiempo, porque todos se mataban unos a otros. No, yo sigo, yo sigo, no, yo sigo. Esa ambición de poder. Podían estar, yo creo que eso podían entenderlo. Un rey, en un reino, si el reino está dividido, entra en peligro y se hace más débil y está a punto de caer porque no puede haber unidad. Igual en la familia, ¿verdad? Cuando una familia está dividida se cae, cuando hay problemas ahí, peleas internas, eso significa que el reino va a llegar a su fin. Jesús les hizo saber a los maestros de la ley de que no tenía sentido las acusaciones que estaban haciendo, a menos que hubiera un problema en el reino de Satanás. Y ese reino estaba a punto de caer. Gloria a Dios que caiga el reino de Satanás. Pero ahí no acaba la parábola, les enseña más todavía y da esta parábola del robo de una casa. Nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Y aquí es donde Jesús vuelve a mostrar su autoridad. Hemos visto la autoridad de Marcos solo en estos primeros 2 capítulos. Cómo Jesús tiene autoridad sobre todo, ¿verdad? Enfermedades las cura. El pecado lo perdona, ¿verdad? Entonces, Él tiene autoridad que va más por allá. Al enemigo los calla, a los demonios. Tiene autoridad sobre todo. Y aquí lo vuelve a hacer. Dice, ¿qué significa esto? Que ha llegado alguien más poderoso que Satanás. Alguien más poderoso que Satanás. Que por cierto, Satanás no es cualquier cosa. No es un debilucho. Satanás tiene mucho poder. En Apocalipsis tiene mucho poder. Pedro lo describe como ¿qué? Como un gatito con el que puedes jugar. ¿Cómo describe Pedro a Satanás? Está como león rugiente, buscando a quien devorar. O sea, no es cualquier cosa. Meterse con Satanás, con el pecado. O sea, Satanás te agarra y te come. Tiene poder. Por eso no debemos de subestimar, porque hay 2 extremos, ¿verdad? Pensar que, no, esas son puras invenciones. ¿Qué pasa en una guerra? Si uno va a la guerra y dice, no hay enemigo, ¿qué le va a pasar? El enemigo lo va a agarrar descuidado y lo va a deshacer y va a perder. Y el otro es que no, todo es Satanás, cuando no es así. Pero sí existe, y Jesús dice aquí,
aquí hay alguien más poderoso que Satanás, que sí tiene poder Satanás, pero no se compara con el poder de Jesús. No es rival, Jesús es soberano sobre todo, Él es el creador, es Dios mismo. Y entonces no hay rivalidad entre Satanás y Jesús. Él puede ir a su casa, invadir su reino, atarlo y quitarle sus cosas. Y esas son buenas noticias para nosotros. Porque estas mentiras de Satanás, de que Dios no existe, Dios no es bueno, a Dios no le importa, son puras mentiras del enemigo. Pero Jesús ha venido a cambiar la cosa y a callarle la boca a los demonios, al enemigo. Se acabó, esas mentiras fueron expuestas por alguien más poderoso que es Satanás y a quien no pueden callar. Jesús es la encarnación del amor de Dios, es nuestra salvación, es nuestro poderoso Salvador, lo que leíamos en Isaías 49. Yo voy a enviar mi Salvador y ni siquiera un guerrero fuerte me va a detener. Y está hablando de esto, parece ser. El enemigo no tiene oportunidad, aunque sí es un hombre fuerte que nos ha dominado a nosotros, pero a Jesús no. Jesús es el rey con autoridad por encima de todo, incluyendo Satanás. Por eso puede entrar en su casa, atarlo y quitarle sus posesiones. Y esto nos da esperanza. Si tú te sientes cautivo por algo del enemigo, sea un pecado, sea una mentira, sea lo que sea, Jesús es más poderoso y puede atar eso malo y liberar. Amén, aleluya. Tienes esa esperanza en Cristo. Él puede liberarnos con la verdad, porque Dios te ama, Dios es misericordioso con quienes le buscan. Pero también Jesús deja una advertencia. No sé si usted alguna vez haya dicho esta frase: a mí, dime lo que quieras, pero a mis hijos, ni me los tocas. A mí dime lo que quieras, pero a mi madre, a mi padre, a mi abuelito, a mi abuelita, a mi tía. Yo creo que eso es lo que está diciendo aquí Jesús. A mí dime lo que quieras, todos sus pecados. Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás y es culpable de un pecado eterno. Está hablando aquí directamente, ¿no? Esta es una frase que no podemos sacar del contexto, porque si la sacamos del contexto crea mucha confusión. Pero en el contexto, a lo que está diciendo Jesús, le está hablando a la gente que debería de saber lo que estaba pasando con Jesús. Los que sabían la ley y no pudieron reconocer que las Escrituras hablaban de Jesús. Hay mucha gente perdida que sabe de las Escrituras, pero pierde por completo a Jesús. Si tú lees las Escrituras y te pasas por un lado a Jesús, no sé qué estás leyendo. Ese Dios se ha revelado en Jesucristo, punto. Y hablar en contra del Espíritu Santo era una blasfemia gigantesca. El aliento de vida, el Espíritu de Dios, no puedes ir contra él. Y solo lo haría alguien que no tiene perdón. Alguien que está totalmente en contra de Dios. No alguien que está pecando sin querer. Esto es algo intencional en contra de Dios. Jesús responde en vez de reaccionar. Y la ofensa imperdonable no creo que la vayamos a hacer nosotros, porque un verdadero hijo o hija de Dios nunca va a hacer eso. No va a hacer eso, así que no se preocupe. Eso lo haría alguien con intención, alguien que realmente quisiera ir a blasfemar en contra de Dios, a usar el nombre de Dios en vano y decir mentiras, porque esa fue la mentira, que Jesús estaba posesionado por el demonio en vez de tener al Espíritu Santo.
el confundir la obra de Dios con la obra del diablo. Es una ofensa horrible. Entonces, Jesús responde en vez de reaccionar contra sus detractores, pero estamos hablando de la familia también. También les tocó la respuesta. En el 31, hace rato estaba diciendo que una manera de ver, hay diferentes usos literarios que usa Marcos en su evangelio, y uno dice que es la figura literaria del sándwich. Porque Marcos empieza a contar una historia y luego a la mitad mete otra y luego regresa a la historia, entonces hace como un sándwich, ¿verdad? De la historia. Empezó hablando de la familia y terminó hablando con los maestros de la ley y luego regresa a la familia. Entonces, en ese sándwich está la llave para entender, ¿verdad?, el conflicto de la familia. Y regresa y dice: en eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús, se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están fuera, te buscan. Le dijeron: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos?, le replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Querían buscar ahí como palancas tal vez, pero realmente querían, como les decía, descalificar a Jesús y darle el punto a los maestros de la ley que estaban en contra de Jesús. Y él dice: no, Jesús no cede a ese juicio y no está fuera de sí. Él es el Hijo de Dios y su familia es de quienes hacen la voluntad de Dios. El lazo familiar para Jesús no es la sangre, sino el hacer la voluntad de Dios. La familia de Dios está basada en hacer la voluntad de Dios. La iglesia, que es la familia de Dios, está constituida por personas que han decidido seguir a Cristo, hacer la voluntad de Dios. Y qué maravilla, Jesús nos abre las puertas a ser parte de su familia. Y esto era muy importante porque en los tiempos que Marcos estaba escribiendo, la iglesia estaba yendo bajo una persecución muy fuerte, bajo Nerón, donde había un gran rechazo y persecución de los cristianos, los mataron. Y no solo tenían ese rechazo, también tenían el rechazo de sus familias, porque dejaban las tradiciones de adorar a otros dioses por adorar al único Señor verdadero, que es Jesucristo. Tuvieron problemas. Y esta es la pregunta para reflexionar. Jesús les dice: los que están aquí son mi hermano, mi hermana, mi madre, es mi familia. Y esa es la pregunta: ¿tú eres de la familia de Dios o no? ¿Haces la voluntad de Dios o no? Porque eso es lo que nos une como familia. Tenemos que hacer una retrospección, reflexionar. Sí, yo sí soy seguidor de Cristo, y si no, pues yo te animo a que confirmes que eres parte de la familia de Dios, que vas a hacer la voluntad de Dios. Jesús fue incomprendido. Jesús sabe lo que es ser incomprendido, pero también sabe cómo responder apropiadamente y no reaccionar. Lo tachan de loco, lo tachan de endemoniado por hacer la voluntad de Dios. Entonces imagínense, si a Jesús, que hacía las cosas perfectamente, lo criticaron, lo tacharon de loco, de endemoniado, ¿qué podemos esperar nosotros que estamos siguiendo sus pasos? También podemos tener rechazo, no solo de los adversarios de Dios, sino aún en nuestra propia familia. Podemos tener críticas, pero yo estoy hablando de hacer la voluntad de Dios.
Si usted tiene críticas por no hacer la voluntad de Dios, entonces, pues arrepiéntase. Arrepiéntase, pida perdón al Señor y agarre el camino correcto. Regrese al camino de Dios y reponga los daños si es posible, ¿verdad? Eso es lo que hace un seguidor de Cristo. Yo no digo que no vayamos a caer, yo digo que no se quede caído y no se extravíe. Regrese al camino. Y por eso, claro que también vamos a tener críticas. Pero yo estoy hablando de críticas por hacer la voluntad de Dios, por hacer lo correcto, por vivir conforme a las Escrituras. La gente nos va a criticar, aún nuestra familia. Pero por eso tenemos que recordar que no estamos solos, también tenemos una familia en Cristo. Los que hacen la voluntad de Dios, los que quieren seguir a Cristo, los que están tratando de que Cristo sea el Señor en todas las áreas de su vida. Y yo no digo que no honremos a nuestros padres, no digo que nos olvidemos de nuestros hijos, sino que sepamos que tenemos que poner a Cristo primero y la voluntad de Dios primero, y que al final de cuentas eso va a ser lo mejor para nuestra familia y para nuestra iglesia y para nuestra comunidad. Entonces estemos listos para responder en vez de reaccionar, sino dar una razón de nuestra fe y actuar como hijos e hijas de Dios apropiadamente, no como animales que no procesan la información, sino que solo reaccionan. Dejemos eso y respondamos, cuidando nuestras palabras y acciones y expresando sanamente nuestros sentimientos. Descansemos en que Jesús tiene toda la autoridad para atar al enemigo y quitarle sus bienes. Y aunque tiene poder el enemigo, no se compara con el de Cristo. Y que al final va a haber retribución y va a haber recompensa para todos los seguidores de Dios, porque así dice Filipenses 2, 8 y 9. Al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Amén. Amén. Vamos a tener un canto de respuesta. Tome este tiempo para responderle al Señor en oración. No sé dónde esté en su etapa de crecimiento como discípulo. Si es un bebé, un niño, un joven o un padre espiritual, pero el Señor le está llamando. Acérquense los pueblos de todas las naciones, levántense a cantar con alegría, suenen en los aires nuevas melodías, que Jesucristo trae la libertad. Es tiempo de romper la vil esclavitud que ejercen los hombres y las ideas. Es tiempo de decir que solo Dios es el único Señor del ser humano. La verdad nos libertará, serán en Cristo verdaderamente libres. Vengan todos y vengan ya y celebren con alegría su liberación. Ustedes oprimidos y ustedes explotados, y ustedes que viven en agonía, ustedes ciegos y cojos, vivos y sordos, verán que pronto llega un nuevo día. Un día de justicia, un día de verdad, un día en que habrá en la tierra paz, y que será vencida la muerte con la vida, la esclavitud al fin acabará. La verdad nos libertará, serán en Cristo verdaderamente libres.
en